Hola, les habla el profesor Decio González Villalobos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia. A continuación les traigo un tema del maravilloso mundo de la fisiología de la reproducción animal, el reconocimiento materno de la gestación en yeguas. Para que se establezca exitosamente una gestación, el embrión o concepto producto de la fecundación debe hacer notar su presencia al organismo materno mediante señales bioquímicas para que la fisiología de la madre pueda adaptarse a los requerimientos de esta nueva y demandante condición de gestación. Este evento fisiológico complejo fue denominado reconocimiento materno de la gestación por Roger Short hace 5 décadas atrás. En esta presentación se expondrá en grandes rasgos el entendimiento actual sobre los mecanismos asociados al reconocimiento materno de la gestación en equinos, así como las expectativas de descubrimientos futuros. Luego de la fecundación se desencadena una cascada de eventos que conducen al desarrollo del concepto, es decir, del embrión y de sus membranas anexas. En unos pocos días, el huevo o cigoto fecundado sufre una multiplicación celular durante el periodo denominado embriogénesis, donde pasa de ser una estructura unicelular a una multicelular denominada mórula. Posteriormente a una estructura un poco más organizada denominada blastocisto. El embrión, cuando llega a este estado, está listo para su alojamiento y fijación dentro del útero, proceso que se denomina implantación, para seguir desarrollándose en el estado de feto hasta su nacimiento. Es importante recordar también que en las etapas iniciales de la embriogénesis se mantiene presente una membrana externa acelular glicoproteica, heredada del ovocito denominada zona pelúcida o ZP, que le confiere protección en estas etapas tan sensibles. En caso de no producirse la fecundación, el organismo materno pone en marcha una serie de mecanismos que conllevan al reinicio de la ciclicidad, es decir, la aparición de un nuevo celo o estro en unos pocos días. Esto da una nueva oportunidad para que los gametos masculino y femenino, los espermatozoides y el óvulo, intenten de nuevo la fecundación. De esto también se extrae que las señales que emite el embrión para hacer notar su presencia impiden que se reinicie la ciclicidad. Ahora bien, para entender cómo la presencia del embrión impide los mecanismos de ciclicidad, es necesario explicar brevemente el proceso fisiológico de la luteólisis, o degradación cíclica del cuerpo lúteo. La ciclicidad en los animales domésticos, incluyendo a la yegua, se inicia con la destrucción del cuerpo lúteo en el ovario, proceso denominado luteólisis y que ocasiona una caída rápida de los niveles de la hormona progesterona secretada por esta estructura. Se dice que la ciclicidad es útero-dependiente, debido a que este órgano es el encargado de producir la sustancia que llega por vía sanguínea al cuerpo lúteo para ocasionar su destrucción. En la yegua, así como en la vaca y en la cerda, la sustancia encargada de la luteólisis es la prostaglandina F2-alfa, cuyas siglas son PGF2-alfa, un ecosanoide derivado de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Tomando como día cero el primer día del estro, la luteólisis se produce entre el día 14 y 15. Su mecanismo desencadenante es la secreción de la hormona oxitocina por parte del mismo cuerpo lúteo. Esta oxitocina se dirige vía sanguínea al endometrio, donde interacciona con su receptor específico denominado OTR en la membrana plasmática de las células del endometrio uterino. Esta interacción da como resultado la activación de un complejo enzimático donde participan las enzimas ciclooxigenasa 2 o COX2, la fosfolipasa A2 o PLA2 y la prostaglandina F sintetasa o PGFS. La activación de estas enzimas da como resultado la síntesis y posterior secreción de prostaglandina F2-alfa al torrente sanguíneo. De allí es captada por el cuerpo lúteo donde se ejecuta la acción luteolítica. Se ha demostrado que en la yegua el aporte de oxitocina por parte del cuerpo lúteo es insuficiente para la completa activación de las enzimas generadoras de prostaglandina F2-alfa y que por lo tanto es el mismo endometrio que se encarga de aportar la oxitocina complementaria necesaria de una forma paracrina. A partir de ese momento el cuerpo lúteo entra en una etapa sin vuelta atrás que determina su desaparición. Es de hacer notar que en el caso de la yegua todos los cuerpos lúteos se forman en una estructura del ovario denominada fosa ovulatoria. La progesterona, cuya sigla es P4, es una hormona secretada por los ovarios en el cuerpo lúteo, cuya función biológica principal es la preparación del útero para la implantación del embrión y mantenimiento de la preñez resultante.
Esta hormona aumenta la actividad de las glándulas secretorias en el endometrio, las cuales producen sustancias nutricionales necesarias para la supervivencia del embrión. La progesterona al mismo tiempo inhibe la movilidad del miometrio, facilitando la fijación y la implantación del embrión. En el caso de la vaca y de la cerda, esta inamovilidad se produce inmediatamente al finalizar el celo. En el caso de la yegua ocurre un poco más tarde, como se verá más adelante. La provisión continua de progesterona es un componente crítico para el mantenimiento de la vida del embrión, y al producirse la fecundación se inicia una sincronización de eventos que, de producirse en el momento preciso, conlleva a la inhibición de la luteólisis. Como se ha dicho anteriormente, el reconocimiento materno en la gestación está referido a la señal que envía el embrión o concepto para hacer notar su presencia, lo cual conlleva a la interrupción de la ciclicidad, la extensión de la vida del cuerpo lúteo y la producción continua de progesterona. Además, la interacción concepto-madre es un aspecto crítico en el desarrollo embrionario, implantación y mantenimiento de la gestación. El reconocimiento materno en la gestación indirectamente también puede servir a la madre para evaluar la calidad del concepto, ya que embriones con anormalidades cromosómicas o que tengan alteraciones en el desarrollo por causas ambientales tendrán una señalización débil o retrasada, terminando con esa gestación antes de invertir en vano una considerable cantidad de recursos valiosos. Por otro lado, las fallas en el reconocimiento materno de la gestación pueden dar cuenta de muchas de las pérdidas embrionarias de las primeras 3 semanas de gestación y de los problemas de fertilidad en la aplicación de la técnica de trasplante de embriones en yeguas. La naturaleza de la señal bioquímica del reconocimiento materno de gestación varía según la especie. Estas señales pueden ser luteotrópicas, es decir, que favorecen la vida y función del cuerpo lúteo, como ocurre en los primates, o antiluteolíticas, que inhiben la cadena de eventos que producen la luteólisis, como ocurre en los ungulados. Existen especies, como el caso de los carnívoros o de los marsupiales, donde la duración de la vida intrauterina del concepto es coincidente con la duración normal del cuerpo lúteo del ciclo. Por lo tanto, la producción de factores que afectan la vida del cuerpo lúteo por parte del concepto pierde importancia. Los rumiantes tienen un mecanismo antiluteolítico, donde el embrión produce un tipo de interferón, que es un miembro de una familia de proteínas inmunológicas denominado interferón tau o IFN-tau, justo antes del pulso de prostaglandina F2-alfa en el endometrio y evita su secreción. El interferón tau disminuye la actividad del gen que codifica el receptor de oxitocina, por lo que la señal luteolítica de esta no se ejecuta al no tener un receptor donde actuar. Adicionalmente, desvía la cadena de síntesis de prostaglandina hacia la generación de prostaglandina E, que no tiene acción luteolítica. En el caso de los porcinos, el concepto produce interferones, pero no hay evidencia que sirvan como señal para reconocimiento materno. En cambio, produce considerables cantidades de estrógeno y prostaglandina E a partir del día 10 de la gestación, como señales para el reconocimiento materno de la gestación. El papel del estrógeno en el reconocimiento materno de la cerda consiste en cambiar la disposición del mecanismo de secreción de las células del endometrio para que, en vez de secretar la prostaglandina F2-alfa a la sangre, la dirija hacia la luz interna del útero, donde no podrá acceder al cuerpo lúteo para producir luteólisis. Los equinos, al pertenecer a una línea taxonómica antigua de unos 80 millones de años, evolucionaron en forma diferente a los otros ungulados, dando aspectos únicos al desarrollo embrionario temprano y, por lo tanto, al mecanismo de reconocimiento materno de la gestación. Lamentablemente para nosotros, los equinos están incluidos dentro del grupo de especies en las cuales no se ha identificado claramente la señal producida por el concepto para que ocurra el reconocimiento materno de la gestación. No existe una evidencia convincente de alguna sustancia específica con actividad antiluteolítica en la yegua, lo que indica que posiblemente sea una relación entre factores. A pesar del gran interés en esta área, los equinos ofrecen limitaciones en la investigación en la preñez temprana, ya que al no ser un animal de consumo, hay poco acceso a animales experimentales. Además, los tratamientos hormonales tienden a dar resultados erráticos y resulta más difícil lograr embriones. Y finalmente, la particular fisiología embrionaria hace difícil su colección y mantenimiento. Todo esto hace que el conocimiento en el reconocimiento materno de la preñez esté en un estado rudimentario en relación con las otras especies. Antes de profundizar un poco en el entendimiento actual sobre el reconocimiento materno de la gestación en la yegua, es importante repasar un poco las particularidades de la embriogénesis equina, ya que está íntimamente ligado con los factores involucrados en el reconocimiento.
Los equinos tienen un tiempo de tránsito en el oviducto más largo que en otras especies. En el bovino o en el cerdo es cuestión de horas, por lo que el embrión llega al útero en etapas tempranas de su desarrollo, cosa que no ocurre en la yegua. En otras especies, luego que el embrión pierde la zona pelúcida, también pierde su forma esférica y se hace elongado e informe. El embrión equino debajo de la zona pelúcida elabora otra capa, denominada cápsula, que mantiene la forma esférica luego de la pérdida de la zona pelúcida, y esta capa acompaña el crecimiento del embrión por mucho tiempo manteniendo la forma esférica. En otras especies, luego de la ruptura de la zona pelúcida, el embrión rápidamente ubica una región del endometrio donde producir su fijación e implantación. En equino, la misma cápsula que lo mantiene esférico impide que se fije a las paredes del endometrio y permanece migrando en la luz del útero por más tiempo. Seguidamente se detallará un poco más estas características y su relación con el reconocimiento materno. La vida oviductal es extraordinariamente prolongada en el embrión equino. Contrasta marcadamente con las 48 horas del embrión porcino y las 72 horas del embrión de rumiante. Los embriones equinos típicamente duran entre 144 y 168 horas en el oviducto. Llega al útero en etapa de blastocito, mientras que en otras especies se llega en etapas más tempranas. Este fenómeno se debe a que particularmente en la yegua, la unión entre el oviducto y el útero, unión útero-tubal, está cerrada por un esfínter e impide el paso del embrión hacia el útero. Y solo el embrión en desarrollo es capaz de iniciar la apertura de este esfínter y el transporte hacia el útero. Cuando un embrión equino alcanza el estado de mórula en el día 5, comienza a producir cantidades considerables de prostaglandina E, la cual actúa localmente para relajar la musculatura lisa circular de la pared oviductal, causando que el esfínter entre la ampolla y el istmo se abra, permitiendo el paso del embrión hacia el útero. Esta forma inusual de garantizar la viabilidad del embrión mediante su capacidad de producir prostaglandina E ocasiona que los óvulos no fertilizados, los embriones defectuosos, sean retenidos en la unión útero-tubal, donde se degeneran. Ya de por sí, esto constituye una forma de pre-reconocimiento materno en la gestación. Luego de perder la zona pelúcida, el embrión equino permanece pequeño y esférico, debido a que está rodeado por una inusual cápsula acelular glicoproteica que sintetiza debajo de la zona pelúcida. Mientras que otras especies, el concepto luego de perder la zona pelúcida experimenta una dramática elongación que le permite interactuar con una mayor extensión de la superficie del endometrio. El embrión equino, en cambio, permanece suspendido en el fluido uterino por un tiempo considerable, ayudado por sustancias antiadherentes presentes en la superficie de la cápsula y por la propulsión que le confiere las contracciones uterinas. Esta cápsula permanece rodeando al embrión equino desde el día 6 hasta el día 23. La imagen del lado izquierdo es una fotografía de un embrión equino de 14 días, donde puede observarse su forma esférica por acción de la cápsula, en comparación con el lado derecho, donde se observa un embrión bovino de la misma edad con su forma tubular elongada. La forma tubular del embrión en estas especies le da la propiedad de fijarse prontamente a las paredes del endometrio para iniciar su desarrollo, por lo que en estas especies su movilidad se limita completamente después de perder la zona pelúcida, esto aunado a la inamovilidad del miometrio por efecto de la progesterona. En contraste, el embrión equino, la presencia de la cápsula con sustancias antiadherentes en su superficie como el ácido ciálico, además de la secreción de prostaglandina E y estrógeno en grandes cantidades que produce contracciones y tono en el miometrio, promueve una migración constante del embrión sobre toda la superficie del endometrio, la cual recorre unas 10 a 12 veces al día. Esta situación de migración continúa hasta el día 16, que es cuando finalmente el embrión equino se fija al endometrio para su desarrollo. Esta migración activa está relacionada con el reconocimiento materno, pues una fijación forzada del embrión en forma experimental desencadena la luteólisis y la terminación prematura de la preñez. Como se ha mencionado anteriormente, para que una gestación se establezca se requiere de una comunicación bioquímica entre el concepto y la madre, lo que prolonga la vida del cuerpo lúteo y la provisión ininterrumpida de progesterona. En los equidos, esta comunicación bioquímica está aún en estudio, debido a que a diferencia de otras especies, no se ha identificado una molécula clave en esta relación, y cada investigación produce más duda que respuesta. Por ejemplo, ¿es una señal bioquímica? ¿Es la movilidad o el tamaño del embrión? Aún así, se han establecido ciertos fenómenos fisiológicos esenciales para que ocurra el reconocimiento materno de esta especie, los cuales se referirán a continuación. Lo que sí se ha demostrado
es que indistintamente cuál sea la señal que emita, la presencia del embrión suprime el incremento en el número de los receptores de oxitocina y por lo tanto inhibe la síntesis y secreción de prostaglandina F2-alfa. Y este efecto parece acompañado por la inhibición de la COX2 alrededor del día 12 después del inicio del celo. Sobre la pregunta, si la señal antiluteolítica de los equinos es una sustancia química, existe suficiente evidencia que sustancias provenientes del embrión equino son capaces de inhibir la síntesis de prostaglandina F2-alfa. En el gráfico puede observarse que el fluido uterino proveniente de yeguas preñadas fue capaz de inhibir la síntesis de prostaglandina en cultivos celulares, mientras que en las yeguas no preñadas la síntesis no era inhibida. Las sustancias de mayor producción por parte del embrión son el estrógeno y la prostaglandina E. Sin embargo, ninguna de estas sustancias ha dado evidencia de inhibir la luteólisis en vivo en forma individual, por lo que se han descartado como moléculas clave. Muchas otras sustancias producidas por el embrión están bajo investigación actualmente, aunque la tendencia sigue siendo la misma. Ninguna destaca como una molécula clave en el reconocimiento materno de la gestación de la yegua. Sobre la pregunta si la señal antiluteolítica en equinos es mecánica, también ha existido bastante especulación, basado en el hecho de que el embrión recorre toda la superficie del endometrio unas 10 a 13 veces al día, producto de los factores que promueven su movilidad, mencionados anteriormente. Es un hecho probado que este fenómeno mecánico es clave para el reconocimiento materno, ya que la fijación obligada del embrión por medios experimentales durante los días 13 al 15 no es capaz de generar la señal antiluteolítica y la gestación termina tempranamente. Otra circunstancia, aunque muy controvertida y rechazada por algunos investigadores, es la evidencia de que al colocar un objeto inanimado con forma esférica de material de vidrio o plástico puede provocar un efecto antiluteolítico igual que una yegua con un embrión temprano. También se logra colocando diferentes tipos de aceites, donde el que ha dado mejor resultado es el aceite de coco. En el gráfico puede observarse un estudio donde la aplicación de esferas de vidrio intrauterino mantuvo niveles elevados de progesterona, es decir, inhibió la luteólisis hasta un periodo de 80 días. El tamaño del embrión también parece estar relacionado con la intensidad del mensaje antiluteolítico, pues embriones defectuosos o con retraso en el crecimiento se hacen asincrónicos con el día del ciclo y son incapaces de inhibir la luteólisis. A pesar de toda esta evidencia aparentemente opuesta entre sí, el consenso general entre los investigadores es que la combinación de sustancias químicas producidas a pequeña escala por el embrión, junto con la alta movilidad del embrión que le permite descargar esas sustancias de una forma más bien paracrina, es decir, localmente en cada segmento del endometrio, y el desarrollo normal y sano del embrión sería la combinación de factores que están involucrados en el reconocimiento materno de la gestación en la yegua. Aún queda una pregunta por plantear. ¿Hay un mecanismo lutotrópico? De lo expuesto anteriormente, se asume que mientras el embrión esté en movimiento entregando señales antiluteolíticas en cada segmento del endometrio, el cuerpo lúteo se mantiene. Pero ¿qué ocurre cuando el embrión se fija en el día 15? Obviamente la producción y secreción de prostaglandinas del endometrio se dispara nuevamente, pero paradójicamente después del día 15 el cuerpo lúteo se hace refractario a la acción de la prostaglandina y permanece produciendo la progesterona necesaria para el mantenimiento de la gestación. Este fenómeno se ha denominado la paradoja de la prostaglandina y está aún menos esclarecido que el efecto antiluteolítico. En el gráfico de la barra gris corresponde a la yegua preñada y puede observarse claramente que la actividad de la COX2 es máxima a los días 21. Este gráfico nos resume los aspectos sobre la embriogénesis y reconocimiento materno de la yegua. Se inicia con la ovulación el día 0, donde ocurre la fecundación. Luego la primera parte de la embriogénesis, donde la mórula y luego el blastocisto produce prostaglandinas E hasta el día 5, para relajar la unión útero-tubal y entrar al útero. Posteriormente el blastocisto pierde la zona pelúcida y es evidente la cápsula que lo mantiene en forma esférica hasta el día 22 o 23. A partir del día 10 hasta el día 15, el embrión utiliza su movilidad para entregar señales antiluteolíticas en forma local paracrina en toda la superficie del endometrio hasta su fijación en el día 15. A partir del día 15 se reinicia la secreción de prostaglandinas del endometrio, pero el cuerpo lúteo se ha hecho refractario por alguna señal luteotrópica. Las perspectivas a futuro de este apasionante campo son prometedoras. Un grupo de investigadores ha podido reproducir in vitro muchas de las proteínas que son secretadas por el embrión y de donde se espera se pueda determinar cuál o cuáles de las proteínas son clave en el reconocimiento materno de la yegua. Este grupo de investigadores ha logrado encontrar la impresionante cantidad de 924 proteínas sintetizadas por el embrión durante su vida intrauterina.
de las cuales muchas de ellas ya se está determinando su función a nivel molecular y no es de esperar que en unos pocos años ya esté dilucidado completamente este complejo mecanismo que se ha mantenido dilucido por tanto tiempo. Este conocimiento es muy esperado por los practicantes en el área de la biotecnología, que requieren una mayor afinación de las técnicas de producción de embriones en equinos para mejorar los actuales resultados erráticos y frustrantes en esta área. Como dato adicional, las características particulares de la gestación incipiente en equinos proporcionan una herramienta excelente para la práctica veterinaria en el diagnóstico de gestación a la palpación rectal en la yegua, pues la tonicidad del útero y la forma esférica hasta el día 23 del embrión son señales muy distintivas y evidentes que nos permiten hacer un diagnóstico muy temprano por palpación rectal o por ultrasonido. Hasta aquí la información referida al reconocimiento materno de la gestación en yegua. No queda más que darle las gracias por haber brindado su atención a esta exposición.